Listo, chicos, en la clase número 1 nos habíamos quedado así en lo que fue trapos. Ahora vamos a empezar con la cabeza. Para eso voy a trabajar un total de 7 cadenas. Aquí voy 4, 7. A partir de la segunda vamos a hacer 5 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 5. En la última cadena vamos a realizar una W o 3 puntos bajos en uno. Y en la parte inferior de las cadenas vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento. Aquí voy 3, 4 y me toca el aumento. Ahora en mi carrera número 2 voy a hacer un aumento, coloco mi separador, voy a trabajar 4 puntos bajos y nos toca hacer 3 aumentos. Este es el segundo. Mi tercer aumento. Y ahora voy a trabajar 4 puntos bajos y termino con 2 aumentos. Hasta ahí debo de tener un total de 20 puntos. Ahora en mi carrera número 3 voy a trabajar un punto bajo, un aumento, coloco mi separador, 4 puntos bajos, aquí voy 2, 4, hago un punto bajo y un aumento por 3 veces. Esta es la segunda, mi tercera repetición. Hacemos otra vez 4 puntos bajos y un punto bajo y aumento por 2 veces. Este es el primero y el de aquí que es el segundo. Ahora en mi carrera número 4 voy a trabajar un punto bajo, un aumento, coloco mi separador, 6 puntos bajos, aquí voy 3, 5, 6. Ahora haremos un aumento, 2 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Esta es la primera repetición. Una vez más, 2 puntos bajos, aumento. Ahora nos toca hacer 6 puntos bajos. Aquí voy 6. Hacemos un aumento. Dos puntos bajos. Aumento y termino con un punto. Hasta ahí tengo un total de unos 32 puntos. Y en mi carrera número 5 voy a hacer 3 puntos bajos. Coloco mi separador, un aumento, 4 puntos bajos, tres puntos bajos y un aumento por 3 veces. Esta es mi tercera repetición. Hacemos 4 puntos bajos. Y otra vez 3 puntos bajos y un aumento por 2 veces.
Ahí terminamos la carrera con un total de unos 38 puntos bajos. En la carrera número 6 voy a hacer 2 puntos bajos, coloco mi separador, un aumento, 8 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Esta es la primera, mi segunda repetición. Ocho puntos bajos. Aquí voy 2, 4, 7, 8. Un aumento, 4 puntos bajos, un aumento y termino con 2. Ahí tengo un total de 44 puntos y en la carrera número 7 voy a trabajar 5 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, ahora 5 puntos bajos y un aumento por 3 veces. Esta es la primera. Esta va a ser la segunda repetición. Esta va a ser la tercera. Hacemos 4 puntos bajos. Y terminamos la carrera con 5 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Aquí voy 2, 5 y un aumento. Hasta ahí tengo un total de 50 puntos. Y en mi carrera 8 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento, 10 puntos bajos. Aquí voy 7, 10, me toca el aumento, 6 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Aquí voy 3, 4, 6, aumento, otra vez 10 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento y termino con 3 puntos bajos. Hasta ahí tengo un total de 56 puntos y ahora voy a trabajar de mi carrera 9 a la 15, un punto bajo en cada uno. Carrera de 56 puntos bajos. Listo chicos, ahora en mi carrera 16 voy a trabajar 3 puntos bajos, coloco mi separador, haremos una disminución, 10 puntos bajos,
Aquí voy 5, 6, 8, 10, disminución y 6 puntos bajos y disminución por 2 veces. Aquí voy 4, 6, disminución. La segunda repetición de 6 puntos bajos y disminución. Trabajamos nuestros 10 puntos. Hacemos una disminución, 6 puntos bajos y disminución. Y termino con 3 puntos bajos. Ahí tengo un total de 50 y en la carrera 17 voy a trabajar 5 puntos bajos. Aquí voy 4, 5, disminución. Haremos 4 puntos bajos. Y luego voy a hacer 5 puntos bajos y disminución por 3 veces. Esta es la primera. Mi segunda repetición. La tercera. Haremos 4 puntos bajos y ahora 5 puntos bajos y disminución por 2 veces. Aquí voy 3, 5 y disminución. Ahí tengo un total de 44 puntos y en mi carrera 18 voy a trabajar 2 puntos bajos, una disminución, 8 puntos bajos. Aquí voy 6, 8, la disminución, 4 puntos bajos y disminución por 2 veces. Aquí voy 1, 3, 4, disminución, 8 puntos bajos. Aquí voy 6, 8, disminución, 4 puntos bajos, disminución y termino con 2 puntos. Ahí tengo un total de 38. En mi carrera 19 voy a trabajar 3 puntos bajos. Coloco mi separador, una disminución, 4 puntos bajos, 3 puntos bajos y disminución por 3 veces. Aquí voy 1, 2, 3, disminución, una vez más, 3, disminución. Hacemos nuestros 4 puntos
y otra vez 3 puntos bajos y disminución por 2 veces. Ahí tengo un total de 32 puntos. Ahora en mi carrera número 20 voy a hacer 3 puntos bajos, coloco mi separador, una disminución, 6 puntos bajos y disminución por 3 veces. Aquí voy la primera, este va a ser la segunda, la tercera repetición, y terminamos con 3 puntos bajos. Ahí tengo un total de 28. Ahora vamos a rellenar un poquito la cabeza. Vamos a introducir lo que va a ser el soporte. Ahora en la carrera 21 voy a trabajar 5 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, coloco mi separador, 5 y disminución por 4 veces. Esta va a ser la cuarta. Ahí tengo un total de 24. Rellenamos. Más la cabeza. Ahora en mi última carrera, que va a ser la 22, voy a trabajar 2 puntos bajos y disminución por 6 veces. De manera que debo de acabar con un total de 18 puntos bajos. Voy a trabajarla y regreso. Ahora termino con un punto deslizado, una cadena, cortamos, modelamos lo que es la cabecita. Ahora vamos a coser la sección del cuello punto por punto para que se mantenga fijo. Listo chicos, para los botones voy a ocupar hilo en color azul acero. El botón más pequeño es un anillo de 8 puntos bajos y cierran con punto deslizado. Acá tengo el otro botón, este de aquí, vamos a hacer uno en color negro y uno en color azul acero. El de azul acero le he bordado 4 puntitos y
al que vamos a trabajar en color negro, le vamos a bordar una X. Entonces, vamos a hacer un anillo mágico de 7 puntos. Aquí voy 3, 4, 7. Ajustamos y ahora vamos a trabajar 7 aumentos en nuestra carrera número 2. Aquí voy 2, 3, 4, 5, 6 y el de aquí que va a ser 7. Cerramos con punto deslizado, una cadena, dejamos hilo para costura. Ahora insertamos hilo color amarillo y vamos a bordar una X. Vamos a darle una doble puntada. Ahí. Listo chicos, y ahora entre mi carrera 8 y 12 vamos a coser los botones. De mi lado derecho voy a colocar el color azul acero y de mi lado izquierdo voy a colocar el botón negro. Recuerden que debe de estar comprendido entre la carrera 8 y 12. Ahí. Mis ojitos tienen una separación de aproximadamente unos 6 puntos. Yo voy a continuar cosiendo todo el alrededor y una vez fijos deberían de verse así. Listo chicos, ahora el botoncito pequeño le he hecho una X con color negro y va a ir a la altura de la carrera 2 de la unión de piernas a un costadito y vamos a empezar a fijar punto por punto. Está entre mi carrera número 2 y 4. Ahí. Vamos a ir fijando punto por punto toda esta sección y a la vez escondiendo los hilos del bordado. Voy a terminar de coser. Listo, ahora con hilo de bordar negro vamos a hacer la sonrisa que lleva trapos. Es como una onda. Voy a ubicar el inicio de mi ojo de esta manera, contando unas 5 carreras de donde terminamos, que sería aquí. Y vamos a formar levemente esta sonrisa. Que llegue a la altura donde está el ojo y baje. Pueden ayudarse de unos alfileres
Primero mantienen la forma a la altura del ojo y carrera número 5. Y una vez ya tienen ubicada, simplemente la van a sujetar y van a ir agarrando la línea con pequeñas puntaditas. Acá pueden ayudarse con uno en la parte superior y con pequeñas puntaditas van a ir sujetando la línea. Aquí estoy usando hilo de bordar para que la línea sea más delicada y no se vea tan tosca. Ahí. Podemos ir sacando los alfileres. Ahora simplemente van a hacer un nudo aquí en la esquinita. 1, 2, escondemos, cortamos el hilo sobrante, ingresamos y vamos a hacer varias rayitas, aproximadamente a unos 2 puntos, así. Cada unos 2 puntos vamos a ir haciendo todas las rayitas. De esta manera, la distancia casi es entre 2 puntos y 2 puntos. Ahí. No tiene que ser algo exacto ya que trapos es como remendado. Escondemos. Ahí. Y ahora vamos a hacer el collar. Para el collar voy a hacer 15 cadenas. Aquí voy 2, 4, 12, 15. Ahora, a partir de la segunda voy a hacer 14 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14. Una cadena, dejamos hilo para costura y ahora se lo vamos a fijar de esta manera. Ahí va a quedar apretadito. De esta manera hacemos un nudo y cortamos. Ahora con hilo mostaza vamos a colocar cabello en todo alrededor del óvalo que iniciamos. Acá yo tengo tiras en color amarillo de aproximadamente unos 8 centímetros.
y vamos a ir colocando el cabello de esta manera en todo el óvalo. Doblamos a la mitad, jalamos y listo. Ingreso, doblo a la mitad, jalamos una cadena y ya está el cabellito. Así voy a hacer alrededor de toda mi carrera número 1 y en el centro de las cadenas, que debería verse así. Listo chicos, ahí ya tiene algo de cabello y ahora voy a tejer el lazo. Con palo rosa fuerte vamos a trabajar un total de 11 cadenas. Aquí voy 2, 4, 11. A partir de la segunda voy a trabajar 10 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 6, 8, 9 y 10. Escondemos nuestra hebra, subimos con una cadena y otra vez. Aquí voy 2, 3, 4. Aquí estoy trabajando lo que se conoce en filas, lo que quiere decir que subo con una cadena, giramos, subo con una cadena y giramos. Aquí ya terminé mi carrera 2. Otra vez subo con una cadena, giramos, hago mis 10 puntos bajos. Aquí voy 5, 7, 9 y 10. Así voy a continuar hasta tener un total de 8 carreras. Listo, ahora le vamos a dar contorno de puntos bajos a toda la pieza. Aquí voy 6, 7, 8. Ahora en la parte inferior de las cadenas. 4, 6, 8, 10. Ahora aquí al costado nuevamente los 8 puntos. Y ahora aquí también nuestros 10 puntos bajos. O sea, debo de tener un total de 36. Cerramos con un punto deslizado, una cadena, cortamos. Ahora vamos a ir a la mitad. Aproximadamente. Y vamos a provocar como unas 2 montañitas. Así. Vamos a dar vuelta alrededor del lazo. De esta manera. Ahora voy a hacer un nudo en la parte de acá atrás.
y vamos a coser delante de los cabellos. Así. Vamos a ir asegurando de esta manera y así quedaría nuestro proyecto. Bueno chicos, esto sería todo por el día de hoy. Espero les haya gustado mucho la clase. No olviden dejar un chulo y precioso like. Y discúlpenme que no puedo hablar mucho. Si escuchan mi voz un poco rara, estoy algo resfriada. Entonces, sin más que decir, cuídense mucho, los quiero. Y recuerda que tejiendo con María Ángeles, tejes como los ángeles. Chao chicos.